Buenas tardes y bienvenidos a otra sesión de esta jornada de investigación. El día de hoy me encuentro con el Seminario de Investigación en Diseño y les dejo la palabra a Alma Martínez Cruz para que nos hable un poco más sobre esto. Gracias y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto saludarles a todas y todos, esperando que esta nueva línea de investigación, este nuevo grupo de investigación sea de su interés y que obviamente pues estamos invitando a todas y todos a participar en él. Entonces voy a hacer una breve presentación en la cual pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería este evento. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Y muy bien, bueno, en esta jornada de investigación agradecemos a la doctora Adriana Raggi por el espacio y pues bueno, este es el Seminario Permanente de Investigación en Diseño, el cual pues bueno, una servidora, la maestra Alma Martínez, junto con el maestro Julián López Huerta, hemos desarrollado este primer avance para que sea de interés de toda la comunidad de la UNAM y de otras universidades también. Entonces, maestro Julián López Huerta, le cedo la palabra. Ok, gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes en este inicio de la presentación de nuestro seminario. Antes que nada, quiero agradecer, por supuesto, a la división que nos permite estar aquí, a la doctora Raggi que tuvo a bien generar este evento. Por supuesto, a la querida maestra Erika Cortés, a quien admiro profundamente, al maestro Ernesto. Muchísimas gracias. Sé que se desocupan de su agenda, ¿no?, extraordinaria, y bueno, pues agradecerles, y por supuesto a todo el equipo que trabaja en la división, que ha hecho un esfuerzo prácticamente de circo de tres pisos, de tres pistas, malabareando transmisiones y cosas por el estilo. Gracias, maestra Alma. La importancia que nosotros manejábamos aquí en cuanto al trabajo de del Seminario Permanente de Investigación se nos plantea desde un punto de vista muy concreto, en el orden de exponer la visión del diseño en sus diferentes ámbitos, pero particularmente desde la Facultad de Artes y Diseño, y específicamente el diseño. Es decir, nosotros estamos tratando de focalizar este punto. Estamos hablando de la permanencia en el sentido de que, bueno, pues esto va a generar un trabajo constante en diversos ámbitos. Y bueno, en ese sentido estamos desarrollando, o hemos pretendido desarrollar el trabajo en una reunión y reuniones que hemos tenido con la maestra Alma y con otros profesores alrededor de ello. ¿Podemos ver la siguiente, maestra? Sí, he tenido un poco de problemas con la presentación. Voy a dejar de compartir para poder volver a entrar. Sí, bueno, sabemos que la tecnología no tiene palabra de honor. En cualquier momento hacen sus gracias los Food Fighters, ¿no? Estos duendecillos que se hicieron famosos también en aquellas series animadas, ¿no? Los cartones haciendo destrozos en los aviones. Pues no sé si las vemos solo por pantalla, maestra Alma. Que la pantalla sí se alcanza a percibir. Tu micro. Ok, lo dejamos así. Gracias. ¿Sí está corriendo la presentación, maestra? No sé por qué no me está dejando compartirla. Compártela por ventana. Sí, la voy a compartir así. Ahí Y ya lo además, están viendo. sí, y nada más ponemos la siguiente diapositiva para no correrla Sí. como tal.
A ver, entonces, en este orden, bueno, pues tenemos estas consideraciones. Los propósitos son muy claros. Tenemos en este caso por lo menos 4 áreas importantes: desarrollar los espacios académicos, es decir, abrir lugares en donde pudiéramos generar la investigación en diseño y para el diseño, ¿no? Por ahí vamos después a comentar esto de una manera un poco más abierta, sobre todo con la ayuda de nuestros invitados. Perdón, lo regresamos a propósitos, maestra Elma. Sí, ¿ahí siguen viendo? Estamos viendo la pantalla, pero tenemos la lámina de objetivo. Ok. Así Ok, lo dejamos propósito, porque sí, si no, sí. no me deja, ya no me deja. O sea, adelante. Sí. Contemporanización del conocimiento es algo que, comentando incluso con la maestra Alma, que me parece que es muy importante. El diseño está sufriendo en este momento un ciclo de cambio en los pensadores, particularmente en los pensadores críticos del diseño, en donde hay estas generaciones empiezan a desarrollar nuevas posturas, y creo que la contemporanización es fundamental en lo que estamos desarrollando. Y bueno, invitar a los jóvenes, invitar a las nuevas generaciones a que se sumen a los procesos de investigación. La emancipación del diseño como disciplina me parece que es también un punto fundamental como propósito, es decir, poder desarrollar una vida propia, una vida legítima como disciplina, como conocimiento que aporta a la cultura y a la ciencia, tanto a la cultura, tanto en las ciencias como en las artes, desde el punto de vista del diseño. Creo que hay que dejar afuera también estas partes, ¿no? De las disciplinas. Siempre lo he dicho en cualquier foro que me paro, ¿no? El diseño, muchas disciplinas y conocimientos reclaman la paternidad del diseño, pero pocos pagan pensión alimenticia, ¿no? Entonces, hay que darles la oportunidad, hay que darnos la oportunidad, y tenemos que seguir la oportunidad de ser ya una disciplina en forma, concretamente con todo lo que implica. El desarrollo de la divulgación y difusión del diseño en México y diseño mexicano, ¿no? Cosas que también habrá que ir discutiendo, pero esa sería la parte de nuestro propósito. Si podemos ver la siguiente, y el objetivo, que es muy claro, ¿no? Si lo que nosotros pretendemos en este seminario, en esta agrupación de profesores que pretendemos trabajar, es desarrollar la disciplina del diseño en una línea de investigación bidireccional, es decir, en esta transdisciplina que se pretende, y la metadisciplina en algún momento que puede venir en un futuro ya muy pronto, es de esta relación bidireccional entre el diseño como objeto de estudio y el objeto de estudio del diseño. Es a veces un poco complicado poder percibir o llegar a entender que muchos de los diseñadores en la actualidad no sepan concretamente a qué se dedica el diseño, ¿no? Entonces creo que es muy importante que esto lo podamos desarrollar y lo podamos decir, no solamente la gente que estudia el diseño, sino también nosotros los diseñadores como estudiosos del diseño y como los que producimos tal, ¿no? La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, se pretende generar producción académica. Ahorita tenemos ya en línea desarrollando un PAPIT, que es el Laboratorio de Realidad Virtual para la Facultad, que ya está trabajando con algunas de las limitaciones que implica la situación. Pero hay varios profesores que están trabajando en investigación. Hemos subido ya a las redes de la división de investigación algunos de los clips de las sesiones que hemos tenido. Pretendemos por ahí desarrollar una publicación y generar espacios para que haya experimentación dentro de este laboratorio del PAPIT. Y la idea es que podamos empezar a sumar más trabajos alrededor de esto, dentro de estos programas PAPIT, PAPIMES y algunos otros institucionales dentro de la propia facultad, dentro de la propia universidad y afuera de ello. Publicaciones, por supuesto, exposiciones y tesis e iniciación a investigaciones. Y lo que nosotros también queremos es aportar dentro de los procesos de investigación a estas nuevas generaciones, a nuestros alumnos, a todos aquellos que están involucrados dentro del proceso, no solamente académico, sino también de generación de conocimientos dentro del diseño. La siguiente, por favor, Alma. Y bueno, en este momento estamos trabajando con una mesa de discusión. Esta es la parte del seminario con el que estamos presentando, y la mesa de discusión a continuación es una parte de este proyecto que hemos manejado
y que tenemos la fortuna de coordinar la maestra Alma y un servidor. Maestra Alma, no sé si tengas algo que me aporte a lo que acabo de decir. Bueno, Adelante, por sí, favor. sí, muchas gracias. Y bueno, una de las cuestiones importantes es que esta presentación de esta línea de investigación de estudios sobre, para y por el diseño, que ahorita hablaremos un poco de ello, pues bueno, nos ha llevado a su vez a llevar proyectos paralelos. El maestro Julián López Huerta hablaba de un proyecto de realidad virtual, pero también estamos en el ánimo de generar otras áreas de discusión que tienen que ver con esto, por ejemplo, los estudios de género, el diseño desde lo social, el diseño desde la tecnología, el diseño desde las ciencias sociales, en fin, queremos tratar de vincular estas otras áreas y sobre todo generar la investigación en diseño. Buscar que estudiantes, que profesores de maestría, de doctorado, pues bueno, poco a poco sabemos que lo hacen, pero sí es importante tener este espacio de reflexión para analizar desde ideas, conceptos, palabras y un poco lo que decía el maestro Julián, emancipar un poco el diseño, ¿no? Quitar esta idea de ser los hijos chiquitos del arte o de la arquitectura, ¿no? Ya cuando la disciplina como tal ya tiene un gran camino por delante. Y bueno, aprovechando este espacio, aprovechando que tenemos a grandes pensadoras y pensadores, no solamente dentro de nuestra facultad, sino dentro de otras facultades y de otros espacios universitarios, pues bueno, tenemos grandes aliados, grandes aliadas que son especialistas en temas teóricos, conceptuales, históricos, tecnológicos, y pues bueno, nos permitimos el día de hoy tener a dos grandes invitados. Entonces, voy a permitirme hablar un poquito acerca de su trabajo, ya que, bueno, es un gran trabajo y de manera muy ardua. Entonces, les quiero presentar al maestro Ernesto Campo Ruiz, y bueno, con una gran trayectoria profesional y académica. Él es profesor y tutor de la Facultad de Arquitectura, adscrito a los programas de posgrado de Arquitectura y de Diseño Industrial, impartiendo seminarios de tecnología y talleres de investigación. Es un gran articulista, conferencista, investigador, consultor sobre materiales y tecnologías emergentes. Entonces, Ernesto, agradecemos muchísimo que estés aquí y que gracias a este gran conocimiento que te ha llevado a este lugar donde estás, pues bueno, nos compartas un poquito de tu conocimiento. También, muchas gracias. También agradecemos a la maestra Erika Cortés, y bueno, también una gran estudiosa del diseño. Ella también es profesora y tutora del posgrado de diseño industrial en la UNAM. Es responsable de un par de seminarios, el de investigación etnográfica y seminario de investigación cualitativa. Dos grandes temas fundamentales que tienen que estar insertos en el mundo del diseño. Es una gran conferencista internacional, tiene experiencia en varios países y bueno, actualmente es la secretaria académica del posgrado de diseño industrial. Un gran trabajo que ha desarrollado no solamente en la administración, sino también en el ámbito académico, también con sus artículos. Erika, muchas gracias también por compartir parte de tu conocimiento. Y pues bueno, qué decir del maestro Julián López Huerta, por si alguien no lo conoce, pues bueno, es el profesor de la FAD, ha desarrollado un sinfín de proyectos específicamente en investigación, en la teoría y la metodología del diseño, su aplicación en nuevas tecnologías, y no solamente dirigidas al diseño, sino también al arte, a la comunicación visual en general. Ha sido asesor especialista en el diseño en muchas instituciones públicas, privadas a nivel nacional, y ha impartido múltiples cursos dentro de nuestra universidad, pero también en las universidades e instituciones de educación superior en todo el país. Entonces, Julián, pues también agradeciendo siempre estar a tu lado en este tipo de proyectos. Y bueno, y finalmente, pues me presento yo de manera muy general. Soy Alma Martínez Cruz, soy profesora actualmente de la FAD. He investigado sobre muchos temas, entre ellos sobre estudios de género y su relación con el diseño, también cuestiones que tienen que ver con el diseño industrial, la moda, las artesanías, la industria creativa,
Y actualmente, pues bueno, me desempeño como responsable de la incubadora de empresas, Innova UNAM, Bolsa de Trabajo y Prácticas Profesionales de la FA. Entonces, hablando un poco de nosotros, de nosotras que estamos acá, y pues bueno, estamos hablando, podemos hablar muchísimas cosas, pero queremos que esto sea una charla amena, una mesa en la cual podamos analizar desde esta importancia de la investigación en diseño, de estas líneas bidireccionales, de estos estudios de, para, por el diseño. Y entonces, maestro Julián, pues bueno, no sé, podamos iniciar con alguna pregunta detonadora. Sí, claro, perdón, me queda muy lejos el botón, no lo puedo ver en pantalla. Me sumo al agradecimiento que decías, maestra Alma. Para mí es un privilegio compartir la pantalla con Ernesto. Digo, en algún momento hemos coincidido y deberíamos haber coincidido en este mundo del diseño que es así chiquito. Y la UNAM, que todavía es un poquito más pequeño. Pero evidentemente el reconocimiento a todo su trabajo, su trayectoria, y bueno, pues qué decir de la maestra Erika también, con la que hemos compartido algunos otros proyectos también. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la pregunta directa es, yo les soltaría el detonante como, ¿hay investigación en diseño? ¿Existe la investigación en diseño, profesores? Alguien que, Ernesto. ¿Tu micro, Ernesto? Primero que nada, bueno, agradezco, como me toca ser el primero, agradezco la invitación y la participación en esta mesa redonda. Y bueno, la pregunta se me hace muy interesante porque también es un punto de origen interesante para la discusión como para el objetivo del seminario. ¿Hay investigación en el diseño? Sí, sí, pero y abordando un poco justamente la temática que vamos a estar comentando toda la sesión, es epistémicamente, metodológicamente, filosóficamente diferente a otros tipos de investigación que se generan en el diseño, en la disciplina del diseño. Hablar de investigación sobre el diseño significa hablar sobre estudiar, analizar, caracterizar los métodos con los cuales hacemos diseño o la misma disciplina, ¿sí? Eso es un distintivo fundamental, pero es diferente, y eso es justamente lo que tenemos en el título de la sesión de hoy, es diferente a hacer investigación para generar diseño de un objeto, de un artefacto, etcétera, ¿no? Ahí estamos hablando de otro nivel epistémico, filosófico, ontológico, que nos habla más bien de una investigación para hacer diseño, no del diseño, sino para hacer diseño, y que requiere otro tipo, como decía yo, de metodología. Yo creo que una situación que sucede mucho en las disciplinas del diseño, y yo hablo en general siempre de las disciplinas del diseño, en donde incluyo, aunque a veces se enojan, a los ingenieros, los arquitectos, los diseñadores industriales, todos somos miembros de las mismas disciplinas del diseño, todos aplicamos el diseño como parte de nuestro hacer cotidiano. Para todas ellas hay una a veces confusión en el campo profesional metodológica y queremos abarcar todo con la misma metodología y no es igual. Para llegar a ciertos caminos y ciertos resultados es necesario emprender diferentes procesos. Y en el caso de la disciplina del diseño, estudiar sobre la disciplina del diseño, hay que estudiarla desde el punto de vista de su estructura disciplinaria. Es decir, qué es lo que son sus valores, sus principios, su forma de interactuar entre sus miembros, lo que son sus procesos de trabajo, el tipo de productos que hacemos, ¿sí? Cuáles son, por ejemplo, sus interacciones con otras disciplinas, etcétera, ¿no? Esto es ligeramente diferente ya a pensar, por ejemplo, en sus métodos, que también ese es otro nivel diferente,
sea, pensar en la disciplina es diferente a pensar en sus métodos. Y eso es pensar a través del diseño cómo hacer las cosas. Cuando uno piensa en ese nivel de aplicabilidad, perdón, estamos pensando en analizar los procesos, analizar las técnicas, analizar las herramientas, y eso implica otro tipo de profundización, otro tipo de análisis, de desglose, hasta pues de desmembramiento sistémico que nos implica su estudio. Y ahí pues necesitamos ver, por ejemplo, en un método, pues para qué está hecho, cuáles son sus objetivos, qué tipo de amplitud de visión analiza, qué rasgos o qué características del fenómeno puede llegar a analizar este método, si se puede mejorar, si lo podemos implementar en todos lados, o es un método muy específico para ciertos puntos o ciertas disciplinas o ciertas problemáticas. Y pues como vemos, entonces sí es diferente analizar la disciplina. Entonces aquí ya tenemos dos vertientes, ¿no? Analizar, investigar en el diseño, que sería la disciplina, o acerca del diseño. Investigar a través del diseño para saber cómo son los métodos. Y viene la tercera vertiente, que es la que se pone a discusión también hoy, que es analizar o investigar para hacer diseño. Y el para hacer diseño nos implica metodológicamente otro tipo de desmenuzamiento del problema, del fenómeno, que implica también pasos diferentes de metodología para aproximarnos a las soluciones. Y ahí, bueno, pues empezamos con lo que más conocemos, por ejemplo, en el posgrado o en los proyectos de investigación sobre el diseño, en donde analizamos a distintos niveles la problemática, el fenómeno, para poder emitir una solución de tipo práctica o con aplicabilidad inmediata, como nos lo pide nuestra época transdisciplinaria, en donde comenzamos a ver de un fenómeno determinado su ángulo epistémico, su ángulo ontológico, su ángulo práctico o pragmático, su parte metodológica instrumental, como también la parte, ya que está ahorita muy en la voz de todo el mundo, la parte sustentable, como la parte social. Entonces, estas herramientas y estos métodos son muy diferentes para analizar problemáticas que se realizan para el diseño de una cosa, que son completamente distintas, como lo dije, si lo vemos para analizar cosas de nuestra disciplina o de nuestras disciplinas o cosas de nuestros procedimientos. No sé si esto puede abrir un poco la mesa a discusión. Muchas gracias, Erika. Muy bien, muchas gracias primero por la invitación, ¿no? Por tomarnos en consideración para, pues, de alguna manera dialogar sobre esta cuestión de la investigación en diseño. Estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto. Justo en el posgrado de diseño industrial nos hemos dado cuenta que esta investigación toma las diversas vertientes que ahorita él nos presentó de manera bastante clara, la investigación en el diseño, ¿no? La investigación para el diseño y la investigación a través del diseño. Y es muy interesante cómo se desarrollan estos tipos de proyectos de investigación, dado que a veces no solamente se quedan en un nivel, sino atraviesan distintos niveles. Entonces la comprensión es como bien interesante, pero me parece que esta pregunta pues que nos lanzan como detonador de la investigación en diseño nos hace pensar en cómo empezamos a reflexionar sobre el quehacer del diseño, y esto nos está ayudando a construirnos ya como una disciplina, ¿no? O sea, de pronto tenemos como estas discusiones si aún estamos calificados o no como disciplina, pero sin embargo el tener estas, digamos, estos tipos de discusiones sobre la investigación en diseño nos permite como llevar la reflexión a niveles como mucho más importantes. Y bueno, pues justo creo que el tenerlo claro es parte fundamental para el desarrollo de la investigación, ¿no? Porque de pronto pues tenemos como, digamos, estas diversas como modalidades, por así decirles, pero si no las tenemos claras, pues de pronto eso causa como conflictos, ¿no? Entonces, creo que de pronto pues sí es interesante darnos cuenta que algunas de las investigaciones que tenemos en el posgrado en diseño industrial
nacen de una investigación en diseño en donde se hacen estas reflexiones y estas críticas, ¿no? A nivel de pensamiento, y finalmente se aterrizan en una investigación para el diseño porque terminan arrojando alguna solución que puede ser más tangible, ¿no? Entonces, creo que esta parte es interesante. Muy bien, muchas gracias. Justo este es uno de los propósitos que buscamos, considerar a la disciplina del diseño y como disciplina, ¿no? Como bien decías, Erika, todavía en muchos ámbitos dentro de la universidad, dentro de nuestros académicos, aún existe el debate si somos todavía un oficio, ¿no? Entonces todavía se sigue tratando, ¿no? La necesidad de, como decía Ernesto, desde ya punto de vista epistemológico, filosófico, gramatical, ¿no? Entonces, toda esta discusión en la que deberíamos de estar y que de repente, pues bueno, aún ustedes como expertos en método, en metodología, pues bueno, ¿no? Aún vemos en las aulas, incluso en los posgrados, algunos modelos que tal vez funcionaron en su época, ¿no? Funcionaron en los 30 con la Bauhaus, funcionaron en los 70, en los 80 con este gran auge de la vinculación metodológica, pero ahora estamos hablando de otros temas sociales y tecnológicos que van de la mano con otras disciplinas, ¿no? Estas fronteras se diluyen, ¿no? Ya estas fronteras, pues ya poco a poco desaparecen y que incluso hasta el mismo concepto de diseño gráfico, diseño industrial, diseño de moda, diseño arquitectónico, en algunos otros países, pues ya incluso ya hasta quitan esos apellidos. Entonces, es un análisis interesante y qué bueno que tanto Erika como Ernesto, pues bueno, ya hasta el lenguaje es diferente, ¿no? Ya no estamos hablando que si el color, que si la madera, bueno, estamos en otro punto más amplio, ¿no, maestro Julián? Sí, por supuesto, es lo que yo comentaba al principio, ¿no? Hay un cambio generacional, hay un recambio generacional. Yo los veo aquí a la distancia, no solamente a la distancia física, sino a la distancia cronológica. Cuando por ahí de los 80s, finales de los 70s, empezamos a estudiar diseño, pues era esa parte, ¿no? La factura, la artesanía, el generar este artificio, ¿no? Y que poco a poco se han ido gestando estas revoluciones de pensamiento alrededor del diseño. Y me cabe aquí mencionar, por ejemplo, esta visión kantiana, ¿no? De que las cosas no son como las vemos, sino son como somos nosotros, las vemos como somos nosotros. Entonces, el diseño se ha visto a lo largo de la historia como lo ven los diseñadores. Entonces, para los años 70 y 80, el diseño era hacer cosas, ¿no? Con las manos. Yo me ganaba la vida haciendo líneas con estilógrafo, ¿no? Para que se retrataran en un papel fotográfico y se hicieran impresiones. Eso en este momento ya es a la distancia. Y cuando habla Ernesto de estas cosas fundamentales e importantes, es como lo dice Alma, cambia este lenguaje y las investigaciones van por ahí. Es decir, antes a lo mejor la investigación era saber cómo mezclar la tinta para que quedara completamente oscura y no generara estos trazos diferenciados. Y ahora la investigación en el diseño está en este aspecto filosófico de profundidad, de aplicación, como lo dice la maestra Erika, ¿no? El trabajo de la maestra Erika es la evidencia contundente de que la investigación en diseño tiene una salida y una aplicación en el mundo de la realidad, ¿no? Que eso es algo que también nos achaca, que soñamos en aspectos muy estéreos. En el mundo de la realidad hay una aplicación, como dice Bonsiepe, traer a la realidad ese objeto pensado y desarrollar, ¿no? Aplicarlo. Y yo creo que la investigación, tal como lo plantea hacia el detonante, que fue maravilloso lo que plantea Ernesto del para, ¿no? En este sentido, creo que es lo que tenemos que empezar a desarrollar. Nosotros quizá lo visualizamos, pero también tenemos que plantear eso en los nuevos investigadores. Yo lo veo en ese sentido, ¿no? Hacia las nuevas generaciones y decirles a los chicos que entran al posgrado, ¿no? Me llegan con las tesis del posgrado queriendo hacer metodología de la investigación con el método del arroz verde, o me quieren hacer un cartel con fenomenología básica, ¿no?
Entonces, es lo que se plantea en este sentido de desarrollar concretamente. Lo que resta ahorita es la sistematización del conocimiento, ¿no? Y creo que nuestros invitados nos los están planteando de manera concreta en ese orden. Gracias, Alma. Sí, y bueno, aunado a ello y del trabajo que han hecho nuestros invitados, a mí me gustaría ya de plano hablar acerca de estas tendencias o de estas nuevas formas de hacer, pero también de pensar el diseño, ¿no? Realmente, como les decía, el lenguaje ha cambiado, la forma de pensarlo. En algún momento yo escuché hablar de otra disciplina que relacionada al diseño y que me gusta mucho y les comento a los alumnos, ¿no? El diseño responde a las necesidades de cada época, ¿no? Ernesto, ¿cuáles son estos cambios, estas tendencias o qué la disciplina del diseño tendría que estar resolviendo? Bueno, gracias, Alma. Mira, primero yo quisiera hacer una distinción muy importante para los que nos escuchan, que debe estar lleno de diseñadores porque para eso es el programa, para eso es esta sesión. La mayor parte de los diseñadores de cualquier disciplina industrial, gráfica, etcétera, lo que hacen cotidianamente, profesionalmente, sí es investigación, pero es una investigación para generar una aplicación. No es lo mismo hacer una investigación disciplinaria o pensar en el diseño como disciplina, como tampoco es lo mismo pensar en los procedimientos o en las técnicas o en herramientas que uno hace, ¿no? Tienen aproximaciones diferentes. Lo que la mayoría de los alumnos que salen, por ejemplo, en diseño industrial, de licenciatura o diseño gráfico, están entrenados, capacitados para ver problemas de diseño cotidianos y que requieren además una introducción a ellos desde el punto de vista de investigación, pero que es una investigación para hacer diseño. Entonces realmente se están empapando de una problemática para poder emitir una solución probable, una solución acondicionada a los efectos del contexto y las necesidades donde se quiere aplicar. Eso no significa que estamos haciendo realmente a nivel filosófico una investigación en la disciplina. Tiene otra categoría. Y por supuesto también para las herramientas tiene otra categoría. Este es un nivel de investigación obligado de tipo profesional, en la cual sí están bastante bien entrenados todos nuestros egresados, pero que nada más les permite ver la problemática del artefacto, del prototipo, del objeto, ¿no? No tienen ese otro nivel. Por ello existen los estudios de posgrado y por eso existen los trabajos de los investigadores donde se les entrena primero que nada a pensar en otros tipos de niveles de investigación que implican otro tipo de metodologías y aproximaciones a problemas que son más amplios, más globales, más integrales de todas las disciplinas o de la humanidad. Tomando esto en cuenta, bueno, el proceso metodológico, la visión epistémica que tenemos todos en el diseño ha evolucionado en los últimos 50 años, definitivamente. El posgrado de diseño industrial está cumpliendo sus 40 años ¿cómo se llama?, de haberse fundado, con pues una iniciativa muy fuerte que partió de la Facultad de Arquitectura hace 40 años. Pero, como pasó con el posgrado de diseño industrial, la mayoría de las disciplinas del diseño son muy jóvenes en relación a otras disciplinas como lo es la arquitectura, la ingeniería, que por cierto la ingeniería es más joven que la arquitectura porque se dio en esta escisión disciplinaria en el siglo XIX prácticamente, 18-19, y la arquitectura pues va hacia la antigüedad. Bueno, lo importante de todo esto es que esta evolución del pensamiento de cómo hacer las cosas y qué cosas son importantes hacer en cada época ha hecho que la evolución de los métodos y la forma de aproximarse a los problemas y emitirse soluciones sea diferente. Entonces, en este momento, tenemos unos parteaguas tremendos en el cambio de siglo, del siglo XX al siglo XXI. Hay una visión completamente diferente que afecta a todas las disciplinas del diseño y que abarca fundamentalmente, desde mi punto de vista, 4 puntos fundamentales. El primero
es este problema de la emergencia ambiental que se da con claridad y aceptación mundial a partir del año 2000, alrededor del año 2000. Son varios detonantes que están un poco antes, un poco después, pero como fenómeno que afecta a la condición de los productos de diseño, está muy presente a partir del año 2000 con el cambio de siglo, ¿no? La segunda, que yo creo que es fundamental, es el cambio del pensamiento científico. El cambio de pensamiento del hacer de la ciencia cambia también más o menos en esas fechas, del 96 para adelante, en donde empezamos a visualizar una forma de hacer ciencia que se hizo hasta el comienzo del siglo XXI, en algunos lugares se sigue haciendo, que en algunas literaturas se llama el modo 1 y que es el modo tradicional de hacer ciencia. Y está el otro modo que se fue dando también haciendo desde el siglo pasado, poco a poco, que tomó forma al final del siglo XX, que es el modo 2, que se le conoce el modo 2, que es el modo transdisciplinario, este trabajo horizontal, ¿no? Mientras que la ciencia es un trabajo vertical del siglo XX para atrás, hay un investigador y un equipo de trabajo piramidal, por muchas otras características que hay sobre el modo 1. En el modo 2, este trabajo es horizontal, es un trabajo de equipo, es como esta mesa de trabajo en donde estamos trabajando de manera horizontal, pensando todos juntos al mismo nivel sobre la situación y además si hay un producto de trabajo, entre todos definimos cuáles son sus alcances, sus objetivos, hasta las técnicas que podemos estar todos de acuerdo, aunque ninguno de nosotros seamos de la misma disciplina. Este modo transdisciplinario ha permeado las instituciones, las entidades educativas, las empresas, los gobiernos durante estos últimos 20 años y ha sido transformador de los objetivos, de las necesidades, de lo que se está desarrollando desde el punto de vista del diseño de todas nuestras disciplinas. Ese es el segundo. El tercero, que es fundamental, es que el avance tecnológico ha crecido de manera descomunal, sobre todo al final del siglo XX. Y esto se manifiesta, por lo menos en mi área, en el desarrollo de nuevos materiales, en el desarrollo de nuevas técnicas como la robótica, la automatización, que además vienen heredando todo este desarrollo de la década de los 40 y 50, el nacimiento de la astronáutica, que también viene de la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de la cibernética con Wernher von Braun, pero que finalmente ahorita está pintando como una vertiente de transformación en el diseño y prácticamente no hay nada que hagamos ahorita si no tiene automatización, electrónica, etcétera, desde casi todas las disciplinas del diseño, ¿no? Entonces, la implicación de usar nuevos materiales y nuevas técnicas de este tipo está haciendo una transformación fundamental, no solamente en los objetos que obtenemos, sino en la forma de pensarlos. Y la última, que es muy importante, es que en esta masificación educativa que tenemos, que venimos heredando desde los años 70 en muchísimas disciplinas, la masificación educativa, esto también ha complicado mucho la forma del hacer del diseñador de cualquiera de estas, ingeniería, arquitectura, diseño industrial, gráfico, ha complicado el hacer, como también su relación con el público, con la sociedad, con los clientes, con las personas a las que se les va a dirigir o se les va a transferir una solución de diseño. Y esta situación ha hecho que en este periodo de masificación educativa y proliferación de diseñadores, se reduzca el campo de trabajo, el público no aprecie con la misma nivel o categoría o importancia el hacer del diseñador que tú comentabas muy claramente, Julia. Y esto hace también una influencia definitiva en lo que nosotros estamos tratando de lograr en nuestras disciplinas. El consiguiente problema, por ejemplo, en los diseñadores industriales es que casi todos son freelance, no hay casi de la parte de la sociedad una solicitud para que trabajen así como en algún puesto, alguna compañía, etcétera, casi nos dejan como de lado. Y también esto está sucediendo en las otras disciplinas, los ingenieros están reduciéndose sus campos de trabajo, los arquitectos igual, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, estos 4 puntos que acabo de mencionar creo que son detonantes de esta transformación. Ahora, desde mi punto de vista, ya particularizando también el hablar sobre una investigación y un desarrollo a nivel profesional, bueno, especializado más que profesional desde las disciplinas, lo que hacemos un poco en la investigación y en los posgrados a nivel mundial, también hay que particularizar
cuál es el objetivo de lo que estamos desarrollando. Es muy diferente también la metodología, la epistemia, la forma de visión que se tiene para una investigación de tipo teórico que la de una histórica, que la de una tecnológica, o una que tiene que hablar sobre el diseño como disciplina o de las herramientas del diseño como métodos, ¿sí? Todas son ejemplos de investigaciones para el diseño y algunos ejemplos de investigaciones en el diseño. Pero el problema está en que, así como mencioné hace rato, que no para todos sirven los mismos métodos. A mí me encanta ver cómo los alumnos del diseño industrial se dedican muchos años a leer muchos autores, todos son muy importantes. Lo importante de todo esto es que muchos de estos autores y sus métodos tienen que ser aplicados en el momento correcto para la solución correcta, no pueden ser utilizados en todos lados. Entonces, con este abanico que ha aparecido en el siglo XXI de especificidad de la investigación, pues para un producto tecnológico tienes una metodología muy diferente que la metodología que tienes que utilizar para desarrollar una investigación histórica del diseño, ¿sí? Entonces, estos métodos también hay que conocerlos y poderlos aplicar de manera correcta, pero son el paso inicial, porque ya después podemos empezar a particularizar la necesidad de aplicar otros métodos que pueden incluir inclusive a todos estos métodos que hemos aprendido desde las licenciaturas, como es el caso de los métodos que comenté del diseño industrial. Hasta ahí ahorita por el momento. Adelante. Excelente, Ernesto. Y también lo mismo, Erika, estas transformaciones donde nos vinculamos desde las áreas que tú has investigado y has desarrollado. Bien, les voy a compartir mi pantalla un poco para ilustrar, digamos, como, esta parte que es en la que trabajo. Y justo pensando en esto que ahorita nos comentaba Ernesto, digamos que estas necesidades yo las he ido como construyendo a partir de hace 15 años que me integro al posgrado y entonces me doy cuenta que se empiezan a utilizar las ciencias sociales como esta vía para vincular al diseño con, en ese entonces, con las áreas de la mercadotecnia, ¿no? Estaba muy motivado el diseño con vender, masificar, ¿no? Digamos que a las personas llevarlas al consumo, ¿no? De muchísimas cosas. Y es bien interesante cómo a través del tiempo estas necesidades han ido cambiando, nos hemos ido dando cuenta pues que hay muchos problemas que no teníamos en ese momento de alguna manera detectados porque no sabíamos hasta qué niveles iban a llegar como la generación de los plásticos y de estos materiales que ahora, ¿no?, nos generan tantos problemas. Y entonces esta forma de utilizar las ciencias sociales para cubrir esta necesidad de comprensión de las personas, yo en mi trabajo no hablo de usuarios, sino me gusta hablar de personas, pues me he llevado a, digamos, a empezar a explorar esta cuestión de la investigación etnográfica en diseño para ser una herramienta que nos permite de alguna manera trasladar el conocimiento que por muchos años la antropología tuvo, ¿no?, de este uso del método etnográfico y darme cuenta que para nosotros diseñadores nos da nociones muy interesantes de comprensiones más profundas de las personas, ¿no? O sea, no nos quedamos como en estas cuestiones, digamos, de preguntarles y irnos con las primeras cosas, sino de aprender a observar, de aprender a convivir. Y bueno, este trabajo también lo he vinculado mucho con mi otro campo de interés, que es el diseño participativo dentro de la arquitectura y el urbanismo, que finalmente para mí pues se han vuelto como, digamos, una amalgama, porque me han dado estas herramientas para de alguna manera comprender que de pronto en el diseño durante algún tiempo no había esta necesidad de dialogar con las personas, de entenderlas, de comprenderlas, de resolverles necesidades, ¿no? O sea, había como más como esta intención de generemos cosas, ¿no? Desarrollemos innovación, pero no teníamos quizá como bien detectadas exactamente para qué, ¿no? O sea, de qué manera podíamos ayudarles. A través de esto, con esto que nos platicaba Ernesto, del modo 3, ¿no?, de estas nuevas perspectivas,
La etnografía yo la he estado trabajando desde la visión a distancia, ¿no? El utilizar el método etnográfico, pero en su versión digital. Y esto a partir del año pasado, pues tuvo como un boom, dado que todos, ¿no? A todos nos mandaron a nuestra casa por esta situación de la pandemia. Y entonces, en ese momento significó como una salida para no detener muchos de los proyectos de investigación que estábamos haciendo con nuestros alumnos, ¿no? El abrirles como esta otra, digamos, posibilidad de continuar acercándonos con las personas y seguir haciendo como estos procesos de investigación mediados por la tecnología, fue un campo que se venía desarrollando desde hace 10 años, pero sin embargo no estaba como muy puesto en práctica, dado pues que teníamos como esta cuestión de la interacción social, ¿no? Persona a persona, pero con la cuestión de la pandemia, pues tuvimos que implementarlo y empezarlo a afinar de manera muy rápida. El año pasado, a partir de utilizar este tipo de investigación, desarrollamos ahí en el posgrado junto con algunos alumnos del seminario unos artículos, ¿no? Que ya están publicados, 2 de ellos se publicaron hace algunos meses y bueno, pues ha sido como bien interesante el poder explorar como estas otras posibilidades, ¿no? A partir de las necesidades que también tenemos como investigadores, ¿no? El decir, bueno, pues ahora estoy en mi casa y no puedo salir, ¿no? Pero pues sigo teniendo como digamos, este trabajo latente de seguir generando conocimiento y entonces, bueno, a partir de utilizar estos métodos, aunados mucho con estas nuevas perspectivas y con estas nuevas herramientas tecnológicas que tenemos, pues hemos podido como incrementarlo hasta llevarlo al campo en este mapa lo tenemos como herramientas generativas, ¿no? Lo que sería el diseño generativo, que es el entender cuáles son las posibilidades que tienen algunas comunidades y algunos grupos de personas para desarrollar ciertos temas, ¿no? Entonces eso creo que ha sido como muy interesante dentro de lo que yo he estado trabajando en los últimos años. Muy bien, muchas gracias, Erika. Y bueno, aunado a ello, voy a compartir mi pantalla para simplemente abordar que me imagino que algunos de ustedes conocerán algunas áreas teóricas, ¿no? En algún momento un estudiante del posgrado en diseño industrial se dio a la tarea como hacer este pequeño mapa de cómo en el diseño en general, pues habíamos pasado de áreas teóricas desde la psicología, desde Guilford en el 77, pasando por sus fases de análisis, ideación, intervención de la realidad en la década de los 70s y 80s. Después pasamos a un área de investigación de la administración, ¿no? Con unas técnicas creativas y que estaban vinculadas más a esto. Posteriormente, a finales de los 80s, nos habla que entra las ciencias cognitivas, ¿no? Esta área que aún sigue muy latente en las áreas del diseño, hablando de combinación y usos heurísticos en la investigación, y otras ya más abordadas hacia los modelos de incertidumbre, esto que hablábamos de la receta del arroz verde, la estructura combinada, y más adelante vamos a tener relacionadas con la ingeniería. Esto lo relaciono un poco, es de una investigación que hace Luz Jiménez Narváez en su tesis de investigación sobre estas áreas en donde el diseño ha pasado por de los 60 para acá muchas. Y esto me lleva a este otro cuadro de Gibbon Siepe cuando habla de la ambigüedad en el diseño, ¿no? El design discourse, ¿no? El diseño del discurso que es muy ambiguo y que también hace una línea del tiempo a partir de las áreas, lo habla desde la década de 1950 hasta los 2000 y que habla justo de esto que comentaban ustedes, ¿no? De la metodología, la producción, la ergonomía, o sea, qué temas predominaban y que estuvieron muy presentes en esos momentos, ¿no? Históricos, como un producto semántico, como una alternativa tecnológica, como una dependencia de la teoría,
diferenciación, diseño y negocios, el POMO Debate, que yo estuve buscando, bueno, es un texto en inglés, y qué diablos estos del POMO Debate, de que hablaba Gibbon Siepe, ¿no? Yo preguntando a medio mundo, y bueno, el POMO Debate es el debate posmoderno, ¿no? Entonces, en este debate posmoderno, el POMO Debate está entrando en la década de los 80s, 90s, y posteriormente pasamos otro umbral a hablar del diseño y branding, la sustentabilidad, la globalización, la identidad cultural, la virtualidad, la cognición y, bueno, los nuevos medios electrónicos, ¿no? Y esto es un análisis que hace a partir de los 50 a los 2000. Entonces, esto es bien interesante, esto que comentan ustedes, justo cómo también incluso hacer una crítica, ¿no? De que de repente hablamos del debate posmoderno, pero ya el posmodernismo ya es un tema de los 80s y creo que ya han pasado algunos años, ¿no? Ahorita ya hay otra cosa. Recuerdo mucho una exposición en el Victoria y Alberto en Londres, ¿no? Este museo dedicado principalmente al diseño, y justo hablaba del diseño y el POMO Debate, justo, ¿no? Pero hablando como una tendencia que tuvo lugar en los 80s, ¿no? Súper interesante. Entonces, Julián, ¿cómo ves? Esto está bien interesante, ¿no? Sí, 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 y más cuando te apasiona el tema, por supuesto que es un platillo, es un platillo gourmet, ¿no? La conversación. Sí, por supuesto, hay un par de apuntes que me quedan aquí, que me gustaría en algún momento, quizá después programar algún trabajo colaborativo, tal vez por ahí algún texto o algo por el estilo, sobre de estos puntos, ¿no? Algo que dice Ernesto que me parece fundamental es esta forma epistémica, ¿no? La condición del discurso, del decir, del hacer, del pensar en este planteamiento. Alguna vez me entrevistaban en Radio UNAM, me hacían una entrevista y la periodista que me entrevistaba me decía, ¿cuál es el problema más grande del diseño en México? Y le decía, los diseñadores, ¿no? Y me decía, ¿en serio? Luego, no, sí, en serio, los diseñadores somos el problema del diseño. Y somos el problema del diseño porque tenemos a veces un sentido limitado de la epistemología de nuestra propia área, ¿no? Es decir, cuando yo llego a un congreso de entomólogos y digo coleóptero, todo el mundo sabe lo que digo. Cuando yo llego aquí en un congreso de comunicadores visuales y digo logotipo, ¿no? Tengo un gran amigo que desafortunadamente lo perdimos, Abelardo, que escribe un libro que se llama Logoqué, ¿no? Entonces, ¿qué es el logotipo? Y al final de cuentas hay una falta de explicación y de consenso, ¿no? Por ahí hablaba Ernesto también de esta forma de la ciencia, ¿no? Sí, la eterna discusión de cuando yo llegué a la facultad hace muchos años y que decías, el diseño es arte, es ciencia, ¿no? Sí, ya esa discusión está fuera, ¿no? De condición. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué es el diseño? ¿No? Si no es arte, si no es ciencia, ¿qué sucede con ese sentido? Entonces, en esa labor epistemológica, me parece que los diseñadores, desde el punto de vista de la investigación, tenemos un terreno que recorrer que dista no solamente a lo ancho, sino también a lo largo. Hay que empezar a definir desde qué es el diseño, cuáles son sus condiciones, sus aplicaciones, sus desarrollos y por supuesto sus condiciones de futuro, ¿no? Y retomando esta parte, igual comparto mi pantalla muy, muy, muy rápido. Yo sé que el tiempo nos está comiendo, 2 segundos. No sé si se está viendo ya. Sí, ya la vemos. Sí, la vemos. Esto es de los apuntes que yo trabajo para el posgrado. Y el último gran tema que vemos es esta parte del diseño conceptual, que es esta parte de la actualidad. Es decir, ya no vendemos, como decía Ernesto, este artefacto, sino vendemos cosas etéreas, ¿no? Algo que no se considera lo tangible. Por ahí lo hablaba la maestra Erika como lo digital también, ¿no? Estas cosas. El diseñador de zapatos ya no hace zapatos, entrega un concepto alrededor de todo ello.
Y algo que mencionaba muy claramente Ernesto es esta forma de cómo cambian los sistemas, ¿no? Entonces yo planteo que dentro del proceso de conceptualización, que no tiene una fecha, ¿no? En las disciplinas y en los marcos históricos no puede uno determinar, hoy tomaron la Bastilla, mañana sucedió la revolución, ¿no? Es decir, en realidad es un proceso y eso es algo que tenemos que pensar, ¿no? Al momento de discutir esta parte. Y cuando yo escribí esto, eso fue por ahí de principios del siglo XXI, ¿no? Final del siglo XX, y decía yo, es que estamos polarizándonos, ¿no? Y la polarización está aquí. Si la divergencia y la convergencia en estas partes, ¿no? Decíamos en la ideología, en la política, en la economía, en la tecnología, que va a producir objetos y estamos en estos polos. Es decir, quien está en la divergencia, quien está divergiendo del disenso, ¿no? De lo que nos conviene y lo que está convergiendo, lo que estamos todos en algún momento de acuerdo, ¿no? Todos convenimos en que el diseño tiene que aportar a los derechos humanos, ¿sí? Pero ¿cuál es la visión de los derechos humanos? Y eso depende de cada uno de los pensamientos que arraiga la ideología propia del diseño. Si esta ideología más esta metodología nos permite entender lo que sucede alrededor de ello. Voy a dejar de compartir mi pantalla y nada más para concluir en este sentido, que en el planteamiento que nosotros tenemos, los diseñadores, tenemos que trabajar la investigación, no solamente del objeto de estudio del diseño, o sea, qué estudia el diseño, sino la investigación en el orden del diseño como el objeto de estudio del investigador. Es decir, por ahí lo dice Bonsiepe también, cuando ahorita que mencionabas esta parte del discurso, lo dice en una revista, ahorita se me fue el nombre de la revista, en donde dice Bonsiepe, en el futuro el diseñador ya no va a poder ser, ya no va a estudiar diseño, ¿no? Por ahí me recordé ahorita que decía Ernesto esta parte de la educación. El diseñador ya no va a estudiar diseño, va a tener que hacer estudios de investigación para realizar el diseño, ¿no? Entonces, el diseñador en primera instancia es un investigador, como lo dice Ernesto muy claramente, para manufacturar, para hacer, para realizar, para concretar el objeto. Pero también tiene que ser un investigador para regresar así en una reflexión, en una flexión que me permite ver a través de mí mismo como diseñador al propio diseño. Yo creo que ese es en el momento histórico en el que estamos, en donde muchos de nosotros nos estamos viendo a través de nosotros mismos para poder definir las cosas en esas circunstancias y pensar que entonces tanto la ideología como la metodología en términos del diseño tienen un acto concreto, que es un acto social, ¿no? Y eso lo maneja la maestra Erika Cortés de manera magistral, ¿no? Ese aterrizaje en donde el diseño, si no aporta, y por ahí los tengo escrito en algún lado, el diseño, si no aporta positivamente a la evolución del ser humano, no puede considerarse un diseño como tal, ¿no? Es decir, y digo aportar en la evolución positiva, es decir, hacia adelante, ¿no? Y de ahí surgen miles de cosas, ¿no? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el diseñador en los casos del mal uso de su trabajo, ¿no? Entonces, cosas por el estilo, ¿no? La ética, la filosofía, la epistemología, bla, bla, bla. Y bueno, pues nada más para concluir de mi participación en este orden, donde decimos, bueno, pues es el momento en que podamos reunirnos en estos foros, discutir y llegar a acuerdos. ¿Para qué? Para que podamos tener una visión disciplinaria, una visión gremial. Por ahí lo decía Germán Montalvo en algún momento, el diseño es un gremio unido, pero un nido de víboras, ¿no? Todos nos picamos unos a otros. Entonces, en ese sentido, me parece que el llegar a acuerdos en este orden nos permite no solamente evolucionar, sino evaluar lo que hacemos los diseñadores, ¿no? Siempre nos evalúan los ingenieros, los científicos, los filósofos, ¿no? Y necesitamos generar nuestras propias condiciones de trabajo, nuestras propias condiciones de evaluación, nuestras propias condiciones de acuerdo para poder desarrollarnos como una disciplina independiente. Gracias, Alma. Gracias. Bueno, por ahí hay una pregunta en Facebook que puede ser detonante para una siguiente ronda, no nos queda mucho tiempo. Y bueno, Mimi Ya nos dice, ¿el diseño se basa en la investigación de campo? ¿Qué le podemos contestar, Ernesto, Erika?
¿Quieres hablar tú, Erika? Porque es un poco etnográfica la respuesta. Sí. Ok. Bueno, el diseño no se basa solamente en la investigación de campo, también aprendemos a hacer investigación historiográfica, ¿no? Investigación tecnológica, investigación documental. Para la cuestión social, sí es fundamental la investigación de campo, dado que no nos podemos acercar a las personas a través de documentos o a través de libros, sino que en realidad tendríamos que interactuar con ellos y poder estar en el lugar en donde ellos se desenvuelven para que podamos observar exactamente cuáles son estos objetos con los que interactúan, cuáles son estos hábitos que tienen, cuáles son estas rutinas que siguen, ¿no? Y entonces a partir de esta observación poder interpretar las cosas que nosotros podemos aterrizar dentro del campo del diseño, ¿no? Entonces creo que sí es parte importante esta cuestión de trabajar en campo, pero no es lo único con lo cual se hace diseño. Y complementando un poco lo que dice Erika y además poniendo subrayado lo que hemos platicado hasta el momento, bueno, este trabajo de investigación en el campo requiere técnicas específicas para realizarlas y enfoques diferentes a otros tipos de investigaciones. Tu audio, Ernesto, se puso tú. Sí, se puso solito en rojo. Bueno, decía yo que es una forma muy específica de investigación, la investigación de campo, y que es muy distinta a otro tipo de aproximaciones en muchas aplicaciones y soluciones que se buscan en este abanico tan amplio que es las disciplinas del diseño. Entonces, por sí sola requiere métodos muy específicos que no son aplicables en otros casos en donde no hay investigación de campo. Sí. Parece que Alma se desconectó, pero me parece fundamental lo que dicen. Ahí yo percibo una pequeña diferencia entre lo que implica el diseño aplicado a la comunicación visual que manejamos en muchas ocasiones dentro de la facultad y lo que plantea el diseño industrial como tal. Es decir, no solamente la sensorialidad inmediata del objeto que se produce, sino también esta aplicación del mismo, ¿no? Es decir, en el orden de la investigación de campo, por ejemplo, en la gráfica, cuando hablamos de un cartel, bueno, es diferente en su condición, no solamente del estudio, sino de la experimentación misma con los objetos, ¿no? Recurrentes como pudieran ser un instrumento, como pudiera ser un mueble o como pudiera ser una edificación, a una publicación, a un cartel o a otro tipo de cosas, ¿no? Y me parece que ahí lo que yo creo en ese sentido es que hacia adentro del diseño hay una multidisciplinariedad, hay muchas disciplinas que se están desarrollando y hacia afuera del diseño hay una interdisciplinariedad con las otras disciplinas que implican la antropología, la sociología y este tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, pues ustedes dentro de sus múltiples experiencias y de su conocimiento, ¿cuál sería en un término ya, digamos, sintético, ¿no? Por el tiempo que nos está generando, su conclusión de esto que hemos estado desarrollando? No sé si adelante, Ernesto, por favor. Sí, gracias. Mira, algo que quiero primero comentar antes de dar esa conclusión es que, por ejemplo, tanto el diseñador industrial como otros diseñadores, como los ingenieros y arquitectos, estamos muy acostumbrados a atacar, por ejemplo, el fenómeno tecnológico que es el de la incumbencia, con las herramientas que profesionalmente aprendimos. Si queremos desarrollar artefactos tecnológicos, y mucho lo hace el diseñador industrial, con esas metodologías, y el fenómeno tecnológico necesita un proceso de maduración y etapas de crecimiento y desarrollo que nos hacen perfeccionarlo. Entonces, no por ser diseñador, no por ser ingeniero, no por ser arquitecto,
estamos completamente capacitados o formados para poder generar la tecnología que hoy se requiere en pleno siglo XXI. Y para eso hay otro tipo de visiones epistémicas, metodologías, procesos que se tienen que utilizar. Bueno, mi conclusión es esta. Yo creo que desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo, es muy importante que los que nos escuchan compartan, piensen, analicen los métodos que están utilizando en su hacer profesional como en su hacer especializado. No se aplican en todo los mismos métodos, ni todos los métodos sirven para todo, ¿sí? No es lo mismo pensar en la disciplina como pensar en los procedimientos o pensar en los artefactos que producimos, sean intangibles o tangibles, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en esta maduración de las disciplinas del diseño hacia un conocimiento propio y conocimiento del entorno que nos rodea como disciplinas, es primero que nada aprender qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, cuáles son los métodos en los que nos estamos concentrando y si son todos pertinentes para el tipo de trabajo que estamos desarrollando. Entonces, ese es mi consejo. Yo creo que todos y cada uno de nosotros en nuestras disciplinas o desde nuestras disciplinas tenemos que analizar principalmente la forma en que estamos haciendo diseño, ¿sí? Y empezar a abrirnos, si es necesario, apropiarnos, a entrenarnos, conocer sobre otros métodos que sí son más pertinentes en ciertos tipos de aplicaciones necesarias. Esa es mi consideración. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, aunado a lo que comentan, pues también esto de acercarse con el usuario, como dice Erika, el ser humano, de repente me vino a la mente una anécdota con los estudiantes, porque de repente hablamos del usuario, hablamos del espectador, y de repente les digo, es que es un ser humano, hablemoslo desde la antropología social. Entonces, cuando les mencionas palabra ser humano, un chico contesta, no, yo diseño para un usuario, no para un ser humano. O sea, como que cambiarle o sea, hablar del ser humano se les hace algo tan grande que a veces no entienden o no se dan cuenta que ellos también son los usuarios, son los espectadores, que son los seres humanos, que toda esta parte, ¿no? Y que también esto viene muy de la mano con las áreas sociales. Bueno, yo sé que Erika ha estudiado en las áreas sociales antropológicas. En mi caso, yo estuve estudiando una especialidad en trabajo social y que yo vi, o sea, más que la arquitectura, más que el arte, yo vi en el trabajo social una disciplina más allegada al diseño, ¿no? Y me sorprende mucho que de repente Víctor Margolin resulta de que muchos de los textos que hace es también gracias a su esposa, porque su esposa es trabajadora social. Entonces hay muchas cosas en métodos, metodologías que también están en esta ambigüedad del trabajo social, ¿no? Que también surge durante la revolución industrial. Entonces tenemos hasta históricamente algunas similitudes, ¿no? Entonces este acercamiento con el ser humano, ¿no? Que es el usuario, que somos nosotros, ¿no? Son nuestros hermanos, nuestros padres, y también por ahí había escuchado el concepto de decolonizar el diseño, ¿no? O sea, llegas yo, diseñador, estudiado, te voy a decir a ti qué es lo que te conviene, ¿no? Entonces, este sentido, pues yo creo que lo vemos muy palpablemente en los proyectos de licenciatura, de maestría y doctorado, porque también me parece que Richard Buchanan habla de los estudios de doctorado. Y como tú bien lo decías, Ernesto, bueno, una cosa es cómo se forman durante la licenciatura, cómo se deberían de formar en posgrado, en maestría y luego en doctorado, ¿no? Entonces, pues me gustaría un poco detonar ahora esta última reflexión para que nos dé tiempo que puedan ampliar ustedes su visión. Y no es como recomendaciones o no es así como darles tips, ¿no? Que la gente que está en doctorado, en maestría, sino ustedes desde el área que manejan, desde la experiencia, desde la postura, porque también el diseño es una postura ideológica, es una postura política, es una postura filosófica, ¿no? Entonces también ahí se abre este otro gran abanico, pues que pudieran comentarnos un poco sobre cuáles son las virtudes necesarias para generar diseño, ¿no?
por llamarlo así. Entonces, Erika, comenzamos contigo. Pues mira, no sé si haya virtudes, pero hace rato revisaba un texto de Yu Bonsiepe, en donde justo dice que los problemas complejos que atiende el diseño ya no pueden ser solucionados sin una investigación previa o paralela, ¿no? Y entonces creo que eso es fundamental, pues en estos tiempos en donde estamos entrando a esta época del antropoceno, en donde nos empezamos a dar cuenta que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos están causados por, digamos, esta casi nula reflexión sobre los impactos que íbamos a tener en nuestro ambiente, y entonces creo que eso es súper importante, ¿no? El tener quizá como esta visión de, a veces cuando nos acercamos a la palabra complejidad parece que nos asusta, ¿no? A muchos quisieran solo tocar como de manera muy directa y muy definida los proyectos de diseño, pero actualmente creo que es imposible porque finalmente tenemos estos ejes transversales que hemos venido platicando a lo largo de la charla de hoy, en donde la sustentabilidad, el género, ¿no? El carácter social se vuelven fundamentales. Entonces, creo que esta parte de pronto, en lugar de tener como esta perspectiva convergente, creo que algo que yo recomendaría es siempre tener esta perspectiva divergente, ¿no? En donde empezamos a ver y a entender qué cosas están conectadas y de qué manera se están generando impactos, porque finalmente, si revisamos muchos de estos problemas, casi todo está conectado, ¿no? O sea, no hay ninguna cosa que sea aislada, entonces creo que eso es muy importante. Con esto no quiero decir que todo el tiempo trabajemos como, ¿no? Expandiéndonos, sino que en realidad el diseño en algún momento debe de tener como un embudo por donde pasar y empezar a centrar en soluciones más específicas, pero sin embargo en la etapa de investigación creo que el mantener esta perspectiva abierta es bastante importante. Julián. Sí, gracias. Perdón, yo había pedido que concluyéramos, perdón, Ernesto, ahorita volvemos a retomar esta parte de la conclusión. Bueno, pues esta pregunta es concreto. Por ahí leo esta parte de cómo acercar a los alumnos, ¿no? En ese sentido, cómo llevar esta parte del diseño. Y me parece que tenemos que trabajar con una autogestión, ¿no? Es decir, tenemos que desarrollar en algún momento la propia responsabilidad del alumno, del diseñador. Tenemos que trabajar con no solamente el entorno, por ahí decías esta parte de decirle al alumno el factor humano, ¿no? Cuando te dice, bueno, pues es que yo trabajo para un usuario, ¿no? Me recordó a Tron, en el usuario del otro lado de la pantalla. Pero no solamente es esta relación entre el alumno y el profesor, hay otros actores alrededor de ello, ¿no? Está, por ejemplo, el sector productivo. Me parece que hay que trabajar con ellos también en el desarrollo de nuevas perspectivas y nuevas visiones. Alguna vez en la Canacintra les decía yo, ¿cómo pueden pedirles a los diseñadores 20 años de experiencia y 20 años de edad, ¿no? O sea, es completamente ilógico, ¿no? Entonces, de alguna manera también hay que trabajar con ellos el hecho de que te voy a pagar 5,000 pesos por ese cartoncito, por el prototipo, por esas cosas. Es decir, hay que trabajar también en ese orden. Hay que trabajar también con las autoridades, no solamente con las autoridades legales o políticas o institucionales, sino también con estas autoridades académicas, con la gente que nos apoya, que nos da estos condicionamientos para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Ahí hago la mención, evidentemente, del gran trabajo que hace la maestra Erika, por ejemplo, en el posgrado de diseño industrial, en donde hay esta visión, ¿no? Del oficio de alguien que está dando dirección, dando líneas y tomando decisiones con ese conocimiento, ¿no? Porque también hay en algunos momentos en donde, y esto no lo sé claro en el diseño industrial, supongo que también sucede ahí, pero hay muchas veces en que las tomas de decisiones son
se hacen por gente no involucrada en los aspectos del diseño, ¿no? En los aspectos de producción del diseño o en los aspectos socioeconómicos del diseño, ¿no? Entonces, de pronto se toma una decisión bajo otras políticas, bajo otras perspectivas, y el diseño queda constreñido a ello. Entonces, ¿cómo llevar todo esto? Bueno, pues es el trabajo de nosotros, los diseñadores, particularmente también de nosotros, los profesores, de los tutores del posgrado, ¿no? De llevar esta visión y decirles, ¿saben qué? No se trata solo de estudiar el diseño, sino se trata también de enseñar el diseño, ¿no? De salir a la calle y enseñarlo, de salir a trabajar y enseñar, hacer labor de profesorado, hacer labor didáctica con toda la sociedad para que también se evolucione desde ese punto, desde el punto de vista de la sociedad. Gracias, Elmo. Gracias. Ernesto, por favor. Sí, un poco más contestando lo último que preguntó Alma. Mira, hablando de características, yo creo que tanto como para el diseñador, cualquiera de las disciplinas de diseño, como para el investigador, lo que uno tiene que ser es apasionado. Porque si no hay un gusto, un enamoramiento por lo que estamos haciendo y empezamos a hacer diseño de forma mecánica, alejados de este enamoramiento por lo que es nuestra disciplina o por lo que nos gusta fabricar o hacer como objetos, nos perdemos y no hay creatividad, no hay proyección de futuro, no hay grandes resultados. Lo vemos muy bien en el posgrado, tanto en el posgrado de arquitectura, urbanismo, ciencia industrial, las especializaciones de la facultad, que un síntoma muy específico para los alumnos que hacen maestría y doctorado o especialidades es que sus proyectos de investigación tienen que ser de ellos y les tienen que gustar. Si no son de ellos, si no les gustan o no están completamente enamorados de las temáticas, es difícil, primero, que obtengan un resultado a tiempo, es difícil que terminen la maestría o el doctorado, pero también es muy difícil que el producto final tenga esa innovación o creatividad que amerita un estudio de posgrado y un producto de él. Entonces, finalmente, como características, yo te diría que además de ser disruptivo, como lo acaba de mencionar Erika, que pensar en cosas completamente nuevas, lo que hay que hacer es estar plenamente convencido de que lo que vamos a hacer es algo bueno y que debemos de estar enamorados de lo que estamos haciendo. Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Pues tenemos unos minutitos y que también ya se está respondiendo un poquito lo que nos comentaban en las preguntas el público, Francisco, que también ya lo comentaba Julián y que tiene que ver con esto que acabas de decir, Ernesto, que yo también siempre les digo al alumno, siempre me dicen, ¿cómo empiezo una tesis o cómo empiezo la investigación? Digo, pues comienza por lo que te gusta. ¿Qué te gusta? Es lo primero que yo les pregunto. ¿Qué te gusta? Y a partir de ahí, pues podemos hacer un sinfín de cosas. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr acercar a los alumnos de diseño a la investigación? Yo como alumno he visto demasiados compañeros que le huyen, ¿no? Y no solamente compañeros, profesores, ¿no? Siempre, pues bueno, las primeras materias, pues una teórica, ¿no? Al fin que esas no son difíciles, ¿no? Entonces, igual brevemente, ¿qué le diríamos a estos alumnos que de repente le huyen, escuchan materias teóricas o históricas, ¿no? Y de repente, no, yo quiero la práctica. Entonces, Erika. Mira, yo he trabajado con alumnos de licenciatura y a veces me sorprende porque parece que en la licenciatura no se desarrollan mucho estas habilidades para investigar, ¿no? Sin embargo, en el momento que se les empiezan a presentar estos métodos como para empezar a profundizar sobre la información o sobre estas intuiciones que ellos tienen, se vuelve algo orgánico, ¿no? Ellos solitos se van preguntando más cosas, van como desarrollando más esa, digamos, creatividad para buscar información que no necesariamente está en estas fuentes que los profesores les acercamos. Y creo que el enseñarles a través quizá de también las mismas herramientas que nosotros ocupamos puede ser como algo bastante fructífero. Un ejemplo, hace unos meses estuvimos trabajando con el CIDI el análisis de los resultados del taller de futuros que se hizo en el marco del evento de Miradas 2050.
Y entonces nos asignaron un grupo de alumnos, que eran 4 alumnos, y que en realidad ellos fueron aprendiendo junto con nosotros, haciendo este proceso de, ok, ya tenemos el material, ahora, bueno, ¿qué es lo que podemos empezar a analizar de este material? Y qué preguntas de investigación nos podemos empezar a resolver. Y creo que este ejercicio fue súper interesante por algunas razones como muy relevantes, como que toda la parte del análisis y este proceso como de encontrar cosas interesantes dentro de esta información se hizo totalmente a distancia, y entonces tuvimos que encontrar nuevas plataformas para podernos comunicar de una manera más sencilla, ¿no? Afortunadamente, creo que con la pandemia empezamos a tener como una variedad inmensa de plataformas y recursos para poder hacer como este trabajo en línea, y los resultados fueron como bien interesantes. Una de las cosas que a mí me parecen también como muy importantes al momento de empezar a hacer esta investigación es utilizar estas formas en las que nosotros guardamos información, la empezamos como de alguna manera a traducir en nuestros propios lenguajes, ¿no? No necesariamente todos tenemos esta, digamos, habilidad de a lo mejor algo que me cuentan, me lo aprendo y lo retengo en mi memoria. A veces necesitamos ocupar gráficas, tomar bocetos, ¿no? Y entonces creo que también tener como este amplio abanico de posibilidades de cómo empezar a documentar, ¿no? Estos procesos de investigación, en el momento que los abrimos, se vuelve como mucho más interesante y nos apropiamos, pues, digamos, del proceso como tal. Sí, justo, y esto pues aunado a lo que nos comentaba ya Ernesto y Julián, y que bueno, que se acerquen a nosotros, y que bueno, aquí Julián, la invitación, porque ya el tiempo ya nos comió. Adelante, Julián. Sí, es una lástima. La próxima tiene que ser alrededor de un buen café expreso o algo más fuerte, para desarrollar. Lo dijo Ernesto muy claramente, ¿no? Detrás se ve el espíritu del diseño concretamente. Hay que amar lo que se hace. Y cuando uno ama lo que se hace, las cosas pasan, ¿no? Y pasan rápido y pasan bien. Pues sí, en ese orden es la invitación, ¿no? La invitación a que se acerquen. Aquí están, yo les pediría, si nos dan permiso a a los maestros, a Erika y a Ernesto, después de poner sus correos en nuestras redes sociales, para que los alumnos que están en la Facultad de Artes y Diseño puedan contactarlos y seguir esta conversación por ahí. Y a los alumnos, en esta pregunta dice cómo iniciar, pues acérquense, ¿no? Aquí está el seminario permanente. A los profesores, yo los invito abiertamente a todos mis grandes amigos, compañeros, colegas, admirados y queridos, que nos sumamos en un esfuerzo para poder empezar a desarrollar conocimiento dentro de este gran área del diseño. Y bueno, pues dentro de ello también invitarlos a que puedan sumar sus proyectos y nosotros podemos también trabajar con ustedes apoyos quizá para configurar proyectos PAPIME o proyectos PAPIT, algunos otros recursos institucionales, generar una serie de apoyos entre nosotros mismos, sobre todo una red de investigadores de diseño que me parece que nos hace mucha falta en este país y en esta universidad particularmente, unificar estas partes del diseño en todas las instituciones. Y bueno, pues esta gran invitación a todo mundo, a diseño industrial, me parece que tenemos que romper esas barreras y poder generar estos esfuerzos conjuntos para lograr éxitos dentro del gran campo de diseño. Y pues nada más agradecer, Alma, por mi parte, tanto a Erika como a Ernesto, y bueno, pues reiterar otra vez la invitación. Muchas gracias. Erika, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes, ¿no? También a la doctora Raggi por abrir este espacio para que podamos, pues de alguna manera generar, ¿no? Estas discusiones que son muy enriquecedoras y que de alguna manera pues también nos permiten mostrar un poquito de lo que cada uno de nosotros hace, ¿no? A manera personal. Entonces creo que es muy interesante y bueno, pues esperemos seguir en las pláticas para generar esta red de investigación que ya tenemos
planeando desde hace algún tiempo. Gracias, Erika. Ernesto, como siempre, muchas gracias. Pues de la misma manera, primero agradezco la invitación y también formar parte de este grupo interesante de investigación, hoy como invitado. Pero lo que sí es mencionar que esto debe de ser un esfuerzo constante y el seminario es justamente lo que está buscándose. Y el contacto del público, de los estudiantes, de los profesores es fundamental para no solamente ayudarlos o como algunos solicitan orientarlos o algo así. No somos tampoco los dueños de la verdad absoluta, pero sí poder empezar una discusión más amplia de retos y dudas y problemáticas muy generalizadas de nuestras disciplinas del diseño y que requieren por lo menos un consenso, un acuerdo para poder empezar a construir cosas con otro nivel de complejidad y otro nivel de eficiencia que requieren nuestros momentos, como por ejemplo ahorita las emergencias sanitarias que padecemos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Yo creo que estos ejercicios se deben de hacer continuamente y pues estoy para servirles. Ya dejé por ahí mi correo, con todo gusto para atenderlos. Gracias, gracias, maestro Julián. Gracias y que sea la primera de muchas. Hasta luego.